profe, qué bueno que ya está aquí. Sí, en verdad sí, por poco y no llego, ese tráfico está terrible. Pero, ¿qué me querías enseñar? Profe, mire, he hecho mi propia pileta de agua. Estoy muy emocionada porque además me ha hecho acordar al tema de los enlaces químicos y la fuerza por puente de hidrógeno. Muy buen trabajo, Valeria. Este intento de pileta me recuerda que también debemos conocer más sobre los enlaces interatómicos y las fuerzas moleculares. ¿Qué les parece si vemos más en el siguiente video? ¿Vamos? ¿Recuerdan que existen dos tipos de enlaces químicos? El enlace interatómico o intramolecular y las fuerzas intermoleculares. Sabemos que el primer enlace ocurre a nivel atómico y forma moléculas o sistemas cristalinos, y puede presentarse en tres formas: enlace iónico, metálico y covalente. Por otro lado, las fuerzas intermoleculares mantienen unidas moléculas de la misma sustancia y permiten que se encuentren en estado líquido o sólidos. Recordemos que sin estas moléculas, las sustancias solo podrían estar en estado gaseoso. Mientras que las fuerzas intermoleculares son las interacciones que mantienen unidas a las moléculas, entre sus principales características destacan que no son tan fuertes como las intramoleculares. También vimos que la densidad de las fuerzas intermoleculares disminuye drásticamente al aumentar la distancia entre moléculas. Por eso, esto no es relevante en el caso de los gases. Además, muchas propiedades de los líquidos, incluido su punto de ebullición, reflejan la intensidad de las fuerzas intermoleculares. Ahora bien, existen cuatro tipos de fuerzas intermoleculares: dipolo-dipolo, dipolo-dipolo inducido, fuerzas de London y fuerzas por puente de hidrógeno. A todas ellas se les conoce como fuerzas de Van der Waals. Las fuerzas de Van der Waals son conocidas también como fuerzas de dispersión, debido a que se encuentran presentes en moléculas de muy baja polaridad. Las fuerzas de dipolo-dipolo son llamadas así porque poseen dos cargas, una negativa y otra positiva. Se tratan de interacciones intermoleculares que se dan entre moléculas polares. Estas se atraen cuando el extremo positivo de una está cerca del extremo negativo de la otra molécula. Mientras que las fuerzas dipolo-dipolo inducido se presentan cuando una molécula dipolo permanente repela los electrones de otra molécula induciendo un momento dipolar. Por otro lado, las fuerzas de London se presentan cuando una de las moléculas sufre un ligero desplazamiento de su nube electrónica, lo que produce un dipolo instantáneo que al acercarse a otra molécula la induce a formarse como dipolo. Esto se debe a una fuerza atractiva. Ojo, cuando las sustancias se encuentran en estado sólido o líquido, las fuerzas de London se encuentran en todo tipo de moléculas. Finalmente, las fuerzas por puente de hidrógeno se denominan así porque el hidrógeno actúa como enlace o puente entre dos átomos pequeños y muy electronegativos, por cierto. Esto se debe a que el hidrógeno es muy electropositivo, siendo atraído con facilidad por el extremo negativo de la otra molécula. También existe relación entre las fuerzas intermoleculares y las propiedades físicas de las sustancias. Esto ocurre porque las características físicas de las sustancias no cambian ante la presencia de las fuerzas intermoleculares. Así, por ejemplo, el agua se puede transformar en hielo a temperaturas bajas, o viceversa, cuando expones el hielo al calor. Entiendo, profe. Las fuerzas intermoleculares permiten que las sustancias se encuentren en estado sólido en el caso del hielo o en estado líquido si exponemos el hielo al calor. Así apreciamos las características físicas de la sustancia. Profesor, yo creo que para el Kimi Challenge del día de hoy debe hacernos una pregunta sobre el tema. Muy buena idea, Valeria. Ahora sí, presten atención. Profe, pero ya díganos, por favor, que los chicos en casa también quieren saber. Ahí va entonces. ¿Cuál es la propiedad molecular que representa la separación de cargas eléctricas en una molécula? A, la polaridad. B, las fuerzas de Van der Waals. O C, ninguna de las anteriores. Profe, yo creo que necesito un poquito de tiempo para pensar. Está bien, Valeria. ¿Qué te parece si me das la respuesta correcta luego de las curiosidades? ¿Sabías que en la película de Psicosis de Alfred Hitchcock se utilizó muchas botellas de chocolate para simular la sangre? ¿O que la sustancia más dura de nuestro cuerpo es el esmalte de nuestros dientes?
Si no lo sabías, quédate aquí para que descubras estas y otras curiosidades sobre la química.